cuántos diremos no se me quita? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué no adorarle si el Señor ha sido bueno? Amén. ¿Por qué no exaltarle? Porque el hecho de que nuestros ojos no vean lo que aún no acontece, porque el hecho de que los ojos no vean la intención de nuestro Padre que todavía está en movimiento y no vemos la culminación, ¿por qué no adorarle? Porque aunque mis ojos no vean, yo me gozo, porque yo confío en la palabra de aquel que no falla. Entonces, el yo querer buscar ver lo que el Señor está haciendo en mi vida, mi mente limitada no va a entender el proceso y mi corazón se va a desfallecer. Mi corazón pudiera entrar en un momento de confusión porque mi mente limitada no entiende el proceso de la mente divina del Señor. Entonces yo le doy gracias al Señor porque aunque mis ojos no ven, yo sé que Él está obrando. Y ahí es donde yo amparo mi paz. Y ahí es donde yo amparo mi confianza y mi fortaleza. Porque yo no puedo comparar mi mente limitada y pequeña con la mente infinita y divina de un Dios vivo y poderoso. Así que si usted le pidió algo al Señor en lo secreto, en oración, quiere decir que usted ya entró en el proceso. Pero no pida ver. No pida ver, sino pida al Señor fe. Señor, dame fe. Señor, dame paciencia. Señor, cierra mis ojos carnales y abre mis ojos espirituales para que mi corazón no se dañe. Enséñame a guardar la promesa. Enséñame a mantenerme firme en tus caminos, aguardando en lo que llega la victoria que tienes para mí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón también se puede definir como esperar en fe. Amén, iglesia. Aquí aprendí algo. Al poder leer el texto, mandarlo a sentar. Hoy yo quiero hablarle. El Señor puso en mi corazón, a medida que yo me encontraba compartiendo con mi hermano, cada vez que yo lo abrazaba, yo le decía, para atrás ni para coger impulso, ¿viste? Y así estuvimos como una semana y pico tiempo, y venía el abrazo y para atrás ni para coger impulso. Y para atrás ni para coger impulso, el Señor me da esta palabra. Y hoy yo les quiero hablar de una historia en la cual muchos de nosotros conocemos, y es de la esposa de Lot, que recibe unas instrucciones de parte de los ángeles del Señor, el cual le dice, escapa y no mires para atrás. Pero como todos sabemos la historia, la mujer de Lot miró para atrás. Y a mí me gusta traer visuales para que ustedes puedan entender y visualizar lo que la palabra nos enseña para tener una mejor noción. Pero ella se encontraba, ella está huyendo de Sodoma. Y el Sodoma en esos tiempos representaba el libertinaje, representaba el pecado, representaba el pasado y representaba lo que el corazón se conforma cuando está viviendo en el mundo. Y partiendo de esa primicia, quiero comenzar con el texto base
que se encuentra en Génesis 19, 24-26. Génesis 19, 24-26. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero el versículo 26 dice: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos. Gracias por traer a todos los que tienen hambre de ti, Señor. Quítame, remueve y sé tu Espíritu Santo exponiendo esta palabra. Somos tierra fértil. Recibimos tu buena semilla que a su momento y a su tiempo dará fruto. Creemos toda y cada una de estas cosas porque creemos en ti. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Amén. Y ya se pueden sentar. Me costó por aprender. Entonces yo les quiero hablar sobre el peligro de vivir en Sodoma. Entonces para muchos Sodoma pudiera representar su pasado, como también pudiera representar su pecado. Porque así como Dios le ofreció una salida a la familia de Lot, el Señor también te ofrece una salida de soltar el pasado, de soltar el pecado y gracias hermano, y de adentrarte a lo de nuevo el Señor para tu vida. Y yo les voy a hacer un poquito rápido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El Señor le dice y le da una instrucción a la esposa de Lot de no mirar hacia atrás. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás. Y yo estoy seguro que no fue por curiosidad. Ella miró hacia atrás porque extrañaba algo allá atrás. Porque si tú me estás diciendo a mí que dos ángeles y el Señor, pastor, dos ángeles y el Señor. La palabra nos dice que eran dos ángeles, pero el tercero está hablando, que está dirigiendo la conversación, le dice el Señor. Eso me deja saber que ahí está pasando algo que me suena como un poquito a eso. Tú me estás diciendo a mí que unos ángeles vienen a decirme: escapa, sal, porque esto es lo que va a pasar. Y cuando yo voy a comenzar a caminar y a salir de Sodoma, a salir de mi pasado, yo voy a salir y voy a mirar por curiosidad. Eso no puede ser una simple girada de cuello. No lo podemos ver que lo que sucedió ahí fue simplemente una curiosidad que se asomó y ella quiso atenderla. Ella ciertamente estaba mirando lo que ella iba a extrañar. Porque cuando las personas se encuentran en su Sodoma y en su Gomorra, están en un estado de conformidad, donde se sienten conformes con su pasado y su pecado. Y lo que pasa con el ser humano es que no nos podemos mover hacia lo nuevo que tiene el Señor para nuestras vidas, porque la conformidad nos atrasa y nos sujeta al pasado, porque tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, cuando yo estaba estudiando
este verso, esta historia, el Señor le hablaba a mi corazón y me decía, la mirada de ella se encontraba donde estaba su corazón. El diablo es tan mentiroso que en un momento de huida al escape, él te hace mirar hacia atrás, al lugar donde estaba tu pecado, pero él te esconde la esclavitud que te sujetaba a ese pecado y el sufrimiento y la muerte espiritual que te otorgaba ese pecado. Y el Señor le está diciendo, no mire hacia atrás, escapa por tu vida, porque el pecado te tienta a volver, pero te esconde lo que te hacía sufrir. El pecado te muestra lo que saciaba tu carne, pero te esconde lo que mataba tu espíritu. El pecado te esconde los días de sufrimiento, te esconde las noches de lloro, te esconde la pérdida de familiares, te esconde la pérdida en tu matrimonio y te lo disfraza con los momentos que lo disfrutaste. Entonces, ¿qué estaba pasando con ella? Ella tenía un pie en Sodoma y otro en el valle. O estás adentro o estás afuera. O estás con Dios o estás en el pecado. Tú decides. Pero el Señor no te llamó para estar en Sodoma. Tampoco el Señor te llamó para estar en el valle. El valle fue de pasada. Por eso fue que ella se convirtió en una estatua de sal, porque la destrucción la alcanzó. Entonces el valle fue el proceso. Pero en tu proceso, cuando tú miras para atrás, te petrificas. En tu proceso para tú andar de línea recta, fijo en el soberano, en nuestro Señor Jesucristo. El valle no era para quedarte. El valle era el proceso. El valle era tu momento de pasada. Pero como titubeaste en el valle, te petrificaste. Moriste espiritualmente y que te quedaste tieso, no pudiste ver la promesa y lo que el Señor tenía para ti y para tu familia. Mirar atrás es desear lo que Dios ya juzgó. ¿Y qué fue lo que el Señor ya juzgó en ti? El pecado que juzgó en ti. Entonces, cuando tú miras para atrás, tú lo que estás deseando lo que el Señor te juzgó y te sacó y te salvó. Y si Dios te sacó de ahí es porque en ese lugar ya no era un lugar de vida para ti. Por eso es que la palabra en Romanos 6:23 dice: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, sabemos que cuando nosotros, el que vive para pecar tiene su recompensa, que es muerte espiritual, y subyacente, la muerte física. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque lo que decidimos cortar con ese patrón de pecado, recibimos el galardón. Porque el pecado lo único que deja es la muerte espiritual. Y como dije, la muerte espiritual es sinónimo de muerte física. Pero no nada más eso, cuando tú miras
miras para atrás y comienzas a retomar el pecado que dejaste, una vez lo terminas, tu cuerpo, tu ser, lo que siente es vergüenza y culpa. ¿Sabes por qué sientes vergüenza y culpa? Porque ya tú te encontrabas en un estado de que ya tú te debes al Señor y tú estás comprometido a serle fiel. Pero por tu debilidad y porque tu mirada estaba puesta en tu pasado, porque la mirada estaba puesta en el pecado, le fallaste al Señor. Y por eso es que cuando eres débil y fallas, la vergüenza y la culpa te arropan. Pero el pecado no nada más causa eso en tu vida. El pecado te separa de Dios. O sea que se acaba tu relación con el Señor. El pecado crea una barrera espiritual que te separa del Señor. Literalmente, cuando tú comienzas a pecar, se levanta un muro donde no te permite estar cerca del Señor. Se rompe la comunión que tú puedas tener con el Señor. En Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. Que yo no me invento nada, todo está en la palabra. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces el agua y el aceite no mezclan. Las naturalezas de cada compuesto no pueden estar juntas. No pueden juntarse. El Señor es muy santo como para mezclarse con el pecado. Entonces cuando tú te vuelves pecado, el Señor es muy santo para mezclarse contigo. Y por eso es que ya no lo escuchas. Y por eso es que ya tú no lo sientes. Porque al tú pecar y tu mirada estar fija en tu pasado, tú mismo cortaste con la comunión que tú podías tener con el Señor. En otras palabras, ocurre una desconexión. Y cuando me están pasando las cosas y tú ves esos siervos del Señor que te están hablando a tu vida y te dicen: busca de Dios, ay, es que yo no lo siento. Ora al Señor que Él te habla, es que yo no lo escucho. Entonces, ¿por qué todas esas cosas pasan en tu vida? Porque te desconectaste. No te me vayas de aquí, no te me desconectes tú. Te desconectaste de la gracia, te desconectaste de la misericordia de Dios y ahora estás a la suerte para que el diablo te haga canto. Cuando nosotros nos desconectamos del Señor, cuando nosotros nos desconectamos de la fuente de vida, no estamos recibiendo ningún poder divino para hacerle frente a la acechanza del enemigo. Entonces, cuando tú decides cortar tu relación con el Señor, lo que viene es que el diablo viene a hacerte canto. Entonces, como el agua y el aceite no mezclan, cuando el diablo está haciendo fiesta contigo, tú no recibes las herramientas o las instrucciones para poder salir de esa batalla, porque tú cortaste la conexión que tenía con el Padre de gracia y misericordia a causa de tu pecado. Por eso es que si antes tú estabas en los caminos del Señor y caes en pecado, cortas la conexión con el Espíritu Santo, cortas la conexión con el Padre, con Jesucristo, de tú sentir gozo, amor y tener discernimiento en lo espiritual, vas a sentir un vacío y te hace un sordo espiritual. Ya no escuchas a Dios. Alex Campo cantaba una canción. Él decía: el sonido del silencio, el que no quiero escuchar. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Porque él decía que él le daba más miedo no escuchar a Dios que la misma muerte.
Él decía que a mí que me pase lo que sea, pero tú, Señor, no me dejes de hablar. Ese silencio, el yo no tener comunión contigo, el yo no poder escuchar tu voz, el yo no poder recibir esa estrategia que tú me dabas cuando tú necesitabas que yo caminara en alguna asignación. Ese silencio es el que yo no quiero escuchar. Yo creo que el silencio de Dios, yo creo que es mejor que la muerte. En Génesis 19:17 dice: cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Y dice: huye hacia la montaña, no sea que perezca. ¿A cuánto hoy el Señor, a cuántos de los que están aquí el Señor no le ha dicho: escapa por tu vida? Yo estoy seguro que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dicho: escapa por tu vida, escapa de Sodoma, escapa de tu pecado, escapa de tu pasado. ¿Pero qué le pasó a la mujer de Lot? Titubeó. El tú titubear te hace inestable. El tú titubear no te permite escapar. Si tú tienes un pie en la fe y tienes otro pie en el mundo. Cuando tú tienes un pie en la fe y otro pie en Sodoma, que eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Tenía un pie en la fe porque iba caminando en fe hacia su salvación, para no perecer con la destrucción, pero tenía un pie en Sodoma. Entonces el ángel le dice: escapen por su vida, porque Sodoma solo va a traer destrucción con ella. Entonces, si tú vienes a la iglesia, pero aún miras hacia atrás, aún tienes un pie en Sodoma. Y si este es tu caso, estás a un paso de convertirte en una estatua de sal. No hay movimiento, y donde no hay movimiento, hay muerte. En una piedra de sal no hay movimiento. Y donde no hay movimiento hay muerte. Pero qué bueno por Jesucristo y su palabra. Porque como yo siempre le digo a ustedes, iglesia, que hay que escudriñar la palabra. Porque ahí se encuentra la estrategia de vida. Ahí se encuentra la estrategia donde nosotros, meditando en ella, podemos salir de nuestros fracasos, podemos salir de nuestros errores, pero mejor aún no entrar en ello. Entonces la palabra nos da una estrategia en dos palabras. La palabra dice sometimiento y resistencia. Entonces, ¿cómo tú no te conviertes en una estatua de sal? Es por medio del sometimiento y de la resistencia. Y como yo no me invento las cosas, pongo la palabra. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, esto es un texto bíblico el cual nosotros tenemos que anotar y hacerlo nuestro. ¿Y qué significa someterse? Someterse significa literalmente caminar en santidad. Así el diablo no podrá utilizar tu pasado o tus debilidades para jalarte a Sodoma. O sea que vivir sometido a Dios es ser un hombre bíblico. Vivir sometido a Dios es ser una mujer bíblica. Vivir sometido a Dios es ser un
no volver a nuestra vieja criatura. Pero sobre todo es honrar el sacrificio en la cruz que nos redimió y nos perdonó. Aleluya. ¿Sabes? Nosotros andar sometidos a Dios es honrar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿qué es resistir? Una vez sometido a Dios, se tiene la fuerza espiritual para decir que no y huir. El problema es romper ese orden. El problema es resistir y después someterlo. Gloria a Dios. El Señor dice así, así, no asado. Porque queremos resistir sin antes someternos a Dios. Y el someterte a Dios te da la condición espiritual para aguantar. El someterte a Dios significa que el Espíritu Santo obra de manera poderosa en tu vida para que puedas resistir. Entonces, ustedes recuerdan que una de las predicaciones anteriores que les dije lo que le pasó a Jesús antes de llegar al desierto. Dice la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu Santo antes de llegar al desierto. Y no era que Jesús lo necesitaba. Es que yo les dije a ustedes que Jesús estaba modelando cómo nosotros debíamos operar una vez el Espíritu Santo estuviera en nosotros. Aleluya. Entonces tú necesitas el Espíritu Santo, sometimiento, para luego resistir. La mujer de Lot miró a Sodoma, pero eso fue ella. Hay quienes miran a las heridas del pasado. La mujer de Lot miró hacia atrás, miró hacia Sodoma, pero hay quienes miran hacia atrás, hacia las heridas del pasado. Entonces el estatua de sal representa a la persona que se queda estancada en las heridas del pasado. Al mirar atrás, ella se convirtió en sal, porque quien se enfoca en las heridas del pasado se vuelve incapaz de crecer. Gloria. Porque en el estancamiento no hay crecimiento. Y la estatua de sal literalmente te petrificó, te estancó. Entonces la trampa de Satanás es que te quedes estático en las heridas del pasado. Ready. Un aplauso al Espíritu. El enemigo utiliza tu pasado como una trampa, como un cebo, para petrificarte, para convertirte de sal. Y así es que opera el enemigo. Y la foto me coge miedo. ¿Tú sabes lo que te pasó antes? ¿Tú sabes lo que te hicieron? Aquel que lanza la mano.
para cambiarte de ser una persona de carne a ser una persona de piedra. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las artimañas del enemigo. Pero ahí es donde opera el sometimiento. Porque si tú te sometes al Señor, el Espíritu Santo toma control de tus decisiones. Si tú te sometes al Señor, el Espíritu Santo toma control de tus emociones. Porque si tú te sometes al Señor, el Espíritu Santo reconfigura tu mente. Porque con la mente de Cristo tú puedes discernir la trampa del enemigo. Vamos a darle un aplauso. Mira lo que dice la palabra en 12:19. Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios. Porque así está escrito: a mí me corresponde vengarme. Yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Entonces, ¿por qué queremos jugar a ser Dios y tomar la justicia en nuestras manos? Si el Señor dice: la venganza es mía. ¿Acaso eso no es rebelión? ¿Acaso eso no es pecado? El problema es que no se le va a cobrar lo que esa persona hizo. El problema es que cuando eres tú quien quiere cobrar eso que esa persona hizo o te hizo, ese es el problema, porque es que no está en tus manos. Entonces tú dices: Señor, pero ¿cuándo se va a hacer justicia? El Señor ciertamente hará justicia, porque la palabra del Señor dice que duras cosas caen en las manos de un Dios vivo. Pero la palabra también dice que duras cosas es meterse con un hijo de Dios. Que mejor que se haga una piedra de morir y la lance al mar. Pero el tú querer tomar la venganza en tus manos destruye tu corazón y te aleja de Dios. Porque el Señor te dio una instrucción y te dijo: la venganza es mía. Y la definición de pecado significa esto: darle la espalda a Dios. Entonces, pensamos que pecado es robar, mentir, adulterar. Pero es que pecado literal significa darle la espalda a Dios. Y si el Señor te dio unas instrucciones para tú seguirlas y tú te rebelas en contra de esas instrucciones, tú estás pecando. Cae en pecado, automáticamente se eleva la barrera, te desconecta del Señor y viene el sonido del silencio. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra, y aquí donde está la alternativa que nos da nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Y miren esto lo que dice: así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdonar no es para la otra persona. Perdonar es para ti, para que tú no te conviertas en una estatua de sal. Yo lo voy a repetir: perdonar no es para la otra persona. Perdonar es para ti, para que tú no te conviertas en una estatua de sal. Entonces, mirar hacia atrás es dudar de que la gracia de Dios sea suficiente para darte algo mejor. Es preferir una muerte conocida a una vida nueva por fe. Qué triste cuando decidimos no soltar nuestro pasado. Cuando el Señor tiene algo nuevo para ti. Qué triste cuando no queremos soltar aquello que nos gustaba, cuando eso que te gustaba, lo que era un engaño
carne, pero mataba tu espíritu. Yo decidí adentrarme a la nueva vida en Cristo. Yo decidí caminar por fe a lo nuevo que el Señor tenía para mí. Y yo diciendo estas palabras aquí, ustedes van a decir, oh sí, él decidió caminar en Cristo para el ministerio, que el Señor va a levantar en su casa. No, eso es parte de él. Pero yo decidí caminar en Cristo y adentrarme a lo nuevo que el Señor tenía para mí, para ver la restauración de mi casa, para ver la nueva etapa de mi casa, para yo ver y vivir la nueva relación que yo iba a tener con mi esposa, para yo poder ver y vivir la nueva relación que yo iba a tener con mis hijos. Yo decidí no mirar para atrás, porque en un momento dado estuve en piedra. En un momento dado el enemigo me engañó, miré hacia atrás y me petrificó. Y así estuvo un tiempo como una estatua de sal. Pero qué bueno que llegó Cristo. Qué bueno que llegó Cristo a mi vida. Qué bueno que llegó Cristo a mi casa. Qué bueno que llegó Cristo a mi familia. Y me dio una esperanza. Y me dio una oportunidad para yo poder ser de bendición. Pero sobre todas las cosas, para yo poder cargar con la presencia de Dios y ser agente de cambio. Para yo poder dar por gracia lo que por gracia recibí de Él. Para yo poder compartir de la vida que Él dio a mi ser con ustedes. Voy terminando. Quiero moverme a otra historia. Un aplauso a la mala. ¿Cuántos conocen a Pablo? Pablo. Eso hay que es Pablo, ¿verdad que sí? No es Pablo el de la esquina que trabaja en la máquina 5. No es Pablo el operador que está allí, que dejó caer el rollo. No es Pablo el que le echaba la máquina a ver que allá atrás de que no me funciona. La palabra nos enseña que Pablo o Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Era una persona con mucho pasado. Pero en su momento de Saulo era una persona que tenía mucho conocimiento de la palabra. Y por eso es que yo les digo a ustedes, hay que escudriñar la palabra para no ser la mujer de Lot y ser Pablo. ¿Me explico? Pablo, con todo el conocimiento de la palabra que él tenía, porque él estudió a los pies de Gamaliel, Gamaliel era otro erudito. Yo estoy seguro y me atrevería a decir que él leyó la historia, él fue al Pentateuco y leyó la historia que pasó con ella. Y en lugar de él cometer su error, porque te dije que él tiene un pasado, él fue a la escritura, estudió esa historia y dijo, espérate que yo no voy a cometer ese mismo error. Yo voy a traer una estrategia nueva. Pablo viene y sale diciendo, hay que atender bien las maquinaciones del enemigo para no caer en la situación que entró la mujer de Lot. Yo estoy seguro que en algún momento él tuvo que leer eso y tuvo que pensar de esa manera. No lo dice la palabra, no estoy citando la palabra, pero a mí me gustaría pensar eso. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que lidiar con su pasado, así como muchos
Sodoma. Déjame decirle algo, una de las trampas del enemigo es utilizar tu pasado como protección. Hay muchas personas que utilizan su pasado como un escudo. Y no quieren soltar su pasado porque dicen, yo necesito mira, hay personas que andan con su pasado así. Ajá. Dándole vivir. Ahí, agüita. Y cuando les pasa algo, cogen el pasado así hacen como escudo. Porque usan su pasado como escudo, dicen, yo tengo que andar con mi pasado para que cuando me quiera pasar lo mismo otra vez, yo estoy listo. Porque ya yo sé lo que hay. Pero es que lo que está pasando no es que tú estás utilizando tu pasado como protección, es que tú estás jangueando con tu pasado. Entonces el pasado te ríe. Entonces tu pasado, el Señor está aquí, pero tu pasado tiene una cuerda que llega hasta aquí. Y el Señor te quiere sacar hasta acá, pero tú no puedes, porque tienes el pasado aquí, pero tú no lo quieres soltar. Entonces tenemos un pie en donde, en Sodoma, y otro en la fe. Pero el Señor está dispuesto porque Él ya vio el camino, pero tú no quieres soltar. Pero ¿qué pasa? Que cuando venga la destrucción, los ángeles le dijeron a la mujer de Lot, cuando llegue al valle, no pares, escapa, síguelo. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Que como tú no quieres soltar el pasado te deja hasta aquí. Cuando venga la destrucción, te fuiste a usted también. Y cuando viene a ver, está petrificado con tu pasado. Entonces te ve así con el tiesto. Entonces quien mordió el anzuelo de esa trampa del enemigo, literalmente un prisionero de su propia amargura. La estatua de sal fue el símbolo de alguien que tiene la llave de su libertad, pero prefiere aferrarse al recuerdo del dolor. El Señor te amó y porque te amó te restauró y te dio un corazón de carne para que puedas sentir y recibir de su amor infinito, pero sobre todas las cosas te dio su espíritu para que puedas sentir amor, para que puedas sentir alegría, para que puedas sentir paz, para que puedas sentir paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene esas cosas. ¿Y eso qué? El fruto del espíritu. El pasado te exime de que tú puedas sentir el fruto del espíritu o proyectar el fruto del espíritu. Pero Pablo nos decía, no ignores sus maquinaciones. Pablo decía que no ignoráramos las artimañas del diablo. Pero como yo no me invento las cosas, vamos a la palabra. Segunda de Corintios dice 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. O sea que para correr deben identificar qué recuerdo o dolor está actuando en tu vida como el anzuelo que te hace girar la cabeza. O sea que para tú poder correr, tienes que identificar qué parte de tu pasado estás cargando. O sea que para tú poder
la carrera de la vida de la fe. No desaproveches esta enseñanza, porque esta enseñanza puede salvar tu vida. Porque muchos de nosotros aquí, hay personas aquí que se pudieran estar sintiendo como una estatua petrificada de sal. Pero se te están dando las herramientas de vida por la palabra para que el Señor vaya cincelando y vaya rompiendo y te dé una nueva oportunidad para tú hacerlo correctamente esta vez y comenzar a caminar por fe y no permanecer destruido en el valle. Satanás quiere que tú mires para atrás para que la culpa te detenga. Pablo nos enseña que la cruz de Cristo es el muro que separa tu pasado de tu presente, de tu versión en Cristo. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para seguir revolcándote en el recuerdo? Lo voy a repetir. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para seguir revolcándote en el recuerdo, en el pasado, en la culpabilidad, en el pecado? Si el Señor ya te perdonó, cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, cuando el enemigo venga a recordarte tu pecado, tú le tienes que decir: ya el Señor me perdonó, camino por fe, camino hacia lo nuevo del Señor en mi vida, y camino sin culpa, sin vergüenza. Sin vergüenza. Qué manera de destruir eso. Camino con fe, confiado, porque la cruz fue suficiente. Tú sabes que yo les voy a decir algo. Imagínense, cada vez que nosotros estamos titubeando, mirando hacia atrás, jugando con nuestro pasado, jugando con nuestro pecado, o simplemente aún sintiendo culpa por lo que pasó en nuestra vida. Literalmente, lo que le estamos diciendo a Jesucristo, tu sacrificio no fue suficiente. Lo que estamos diciendo es que lo que sucedió ese día en la cruz no fue suficiente. Lo que le estamos diciendo al Señor Jesucristo que todo el pecado que cargaste, porque la gente dice: no, porque el Señor cargó su cruz. No, el Señor cargó con tu pecado, que eso es más pesado. No fue suficiente. O sea que lo que te cumplieron no fue suficiente. Honra el sacrificio del Señor, caminando en fe y dejando de mirar hacia atrás. Porque Pablo decía una cosa en Filipenses 3:13: y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Pablo no corre para ganar su perdón, él sabe que él ya tiene su perdón. Él sabe que lo tiene por medio de Jesucristo. Él corre porque el perdón lo hizo libre para alcanzar su premio celestial. Porque muchos de nosotros corremos sabiendo que el Señor Jesús nos libró de nuestro pecado, nos limpió con su sangre, pero en el momento de que todo eso estaba pasando y Él estaba cincelando y sacando la piedra de sal que había en nosotros, dejamos un pie afuera. Entonces no podemos correr porque todavía estamos bujeando. Tenemos que mirar y fijar nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación, en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo borró tu pasado, Jesucristo borró mi pasado. Tenemos que dejar de mirar hacia el pasado, tenemos que dejar de mirar hacia nuestro pecado. Porque imagínense que cuando nosotros ejemplamos esas cosas, es como un atleta
comienza a correr mirando los pies. Yo sé que hubo un maratón en la compañía los otros días, ¿verdad que sí? Los últimos que llegaron, pero los últimos serán los primeros. Yo estoy seguro que ustedes cuando comenzaron a correr hacia donde ustedes saben que estaban mirando. Yo estoy seguro que cuando ustedes comenzaron a correr no empezaron a mirar los pies. ¿Verdad? Cuando un atleta corría en el Coliseo Romano, él no miraba hacia la derecha, no miraba hacia la izquierda, no miraba hacia atrás, él miraba hacia la meta. Esa fue la enseñanza que Pablo nos dio. No mire hacia tu pecado, no mire hacia tu pasado, no mire hacia tu dolor del pasado, no mire hacia las personas que te hirieron, no utilices tu dolor como autoprotección. No te conviertas en un estado de piedra, porque tu mirada estaba fijada hacia su dolor. Entonces, si la iglesia se puede poner de pie, yo quisiera que cierren los ojos un momento. Y yo quisiera que usted reflexione y trate de identificar cuál es el dolor que lo ata a su pasado. Yo quisiera que usted reflexione cuál es el pecado que aún lo ata a su pasado. Yo quisiera que usted reflexione, identifique qué cosa del pasado lo hace voltear su mirada hacia Sodoma. Y si usted puede identificar cada una de esas cosas que yo acabo de decir, muy probable que usted ahora mismo sea un estatua de sal. Gracias, Señor. Pero yo les quiero traer una enseñanza. No tienen que abrir sus ojos, yo quiero que la internalicen. Nuestro Señor Jesucristo dijo Yes. en Lucas 9:62: ninguno que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sí, Señor. El Señor, en otras palabras, lo que te está diciendo es que fije tu mirada en lo que Él está haciendo y tú estás haciendo con Él. Yes. El Señor te está diciendo hoy que no mires hacia atrás, porque el Señor te quiere llevar en línea recta, pero cuando tú estás alando el arado, la zanja se hace imperfecta cuando miras hacia otro lado. Por eso el Señor te dice que no eres digno si miras hacia atrás. Porque la enseñanza que el Señor estaba trayendo en ese momento era que tú tienes que soltar las cosas del mundo, que tú tienes que soltar las cosas, las relaciones, el pecado, el pasado que te amarran, te aguanta el mundo para poder seguirlo. Entonces yo no sé usted, pero yo quiero ser digno de seguir por ahí.
sacrificado. Una vida torcida es morir en el valle, es morir en el proceso. Entonces el Señor te dice: ¿tú quieres ser digno de mí? No mires hacia atrás. Pon las manos en el arado y sígueme. No desvíes tu mirada hacia tu dolor. No desvíes tu mirada hacia tu pasado. No desvíes tu mirada hacia tu pecado. Sígueme. Eso es todo lo que te dice el Señor. Si tú te encuentras listo para poner las manos en el arado